Yo entiendo que mucha gente no quiere considerar como un delito los piropos o el toqueteo o el acoso sexual. Bueno, es la vida cotidiana, escribió un joven novelista en su blog. Bueno, es parte del flirteo en el eterno juego del erotismo, escribió un profesor de la UNAM. Bueno, habiendo asuntos tan graves, el calentamiento global, la guerra contra el narco, la corrupción, ¿qué importa? Me opina un taxista. Hay que entender que el piropo callejero de oficina, el toqueteo sin consentimiento de la tocada o el acoso sexual son solo formas menores de una cultura misógina dominante en México. Una cultura que por todos lados ataca a las mujeres y les mina la voluntad y la dignidad y les recuerda que todavía no son iguales. Hay que entender que el piropo y la violación y el feminicidio son el mismo acto de agresión expresado con grados distintos de violencia. Y por fin, hay que entender que vivimos en un país muy enfermo de esa cultura misógina. En el 2011, México tenía el horrendo privilegio de ser el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres según datos de la Organización de Naciones Unidas. Y que al mismo tiempo tenemos ya en México leyes que protegen y estimulan la igualdad de hombres y mujeres, pero solo sirven si las conocemos y las ponemos a trabajar. Por eso, y solo por eso, hoy hago este programa sobre las víctimas de Marcelino Perelló, el acosador de la UNAM. Estamos hablando con Viti Navarro desde Nayarit. Sí, hola, mucho gusto. Y Ana Gabriela. Hola. Hola, Ana Gabriela, tu apellido, recuérdamelo, Tobar. por favor. Tobar. Empecemos platicando, Viti, ¿en qué fecha sucedió tu encuentro con Marcelino Perelló? Fue en el 2011. ¿Qué edad tenías tú y qué edad tenía Marcelino Perelló? Yo tenía 23 y él tenía, creo que casi 70 o 60 y algo. Era la primera vez que lo veías en persona, pero habías Sí, pero tenido un intercambio de tweets con él, ¿cierto? más bien me seguía desde mi blog anterior y me mandaba mensajes y más que tweets eran mensajes privados. Eran mensajes privados de índole erótica. Más como de tratar de convencerme de conocerlo, pero pues era una época en donde uno no conocía a la gente de internet así nada más, entonces yo nunca quise, con mucho rollo lacaniano tratando de psicoanalizarme, pero pues yo estaba estudiando filosofía, ¿no? Estaba un poco difícil como hacer mi coco wash, y pues un día lo que hizo fue, pues tengo una pasión cañona por uno de mis escritores favoritos, Antonin Artaud, y me ofreció espacio en el radio En su programa. para hablar de él. Su programa Sentido Contrario de Radio UNAM. Pero fui con un amigo. ¿Fuiste con un amigo? ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía muchos amigos en ciencias. Y mis papás mismos estudiaron en la UNAM justo después del 68. Y digamos que tenía un perfil ya de personas conocidas sobre Marcelino Perelló y las cosas que había llegado a hacer. Entonces fui con un amigo porque espérame, no me Viti. sentía segura yendo sola. ¿Qué perfil tenía? ¿De qué era su fama? Acosador y digamos, mucho misoginia, vulgaridad. ¿Y luego qué pasa? Pues acabamos el programa y conozco ya bien a Marcelino, y en vez de estirarme la mano o algo, me dio un abrazo muy inapropiado y me agarró la nalga y me dijo que estaba preciosa, y yo me asusté y llevé a mi amigo Chavatore a un lado
y le dije, porque nos habíamos quedado antes de eso, de levantarnos de la cabina, en cenar tacos antes de ya eso, y le dije a Chavatore, tenemos que salirnos de aquí como se pueda, como pueda. Y ya en eso Chavatore y yo hicimos nuestro escape. Yo tenía la intención de denunciarlo, pero honestamente me convencieron de lo contrario y me dijeron que nada más me iba a ir mal a mí y a él no le iba a pasar nada. Y entonces yo lo que hice fue en Twitter contar la historia públicamente, y ahí es donde él empezó a mandar unos tweets muy vulgares y desagradables que, pues digamos, yo era una niña, sí me sacudieron mucho en esa época. Quizás si me hubieran llegado ya más grande, pues con la experiencia no, pero yo era una niña, insisto, y este es un señor 40 ¿Qué años. decían los tweets? Dime el tweet, dime un tweet que haya sido a tu entender obsceno. Recuerdo uno en particular que decía algo así por el estilo de mi arroba yo soy N, sí, confieso que te vi las nalgas, observé las... Dice, Y confieso, básicamente así, dice, digamos. dice, Marcelino, perdóname, Viti, dice, confieso que te miré las tetas y las nalgas y traté de adivinarlas bajo la ropa. Tus ojos, ay, los vi al desnudo, chin. ¿Hay algo todavía más subido de tono o esto es lo más subido de tono? Ese es el más subido de tono. Y en un medio público como Twitter, ¿no? Hay quien, decía yo al principio, Ana Gabriela, que hay quien se pregunta si esto, por ejemplo, si este toqueteo es un delito o un piropo, que tal vez es una galantería. Antes de preguntártelo directamente, quiero inyectar un poco de información en esta plática. Según el Código Penal Federal, toda conducta sexual de cualquier índole sin consentimiento mutuo es una agresión, y así es reconocida por el Código Penal Federal. Además, dice el Código Penal Federal en el artículo 259 bis, al que con fines lascivos asedia a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, es el caso de un profesor de la UNAM invitando a una estudiante de la UNAM, de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 40 días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. Y solo se procederá contra el hostigador a petición de la parte ofendida. Es el caso, Radio UNAM es un espacio perteneciente a el Estado mexicano que pagamos todos con nuestro dinero. Entonces, esto se correspondería, 259 bis del Código Penal Federal, a la situación que ocurrió. Ahora, tú buscaste una autoridad en quien, a la que contarle el incidente, no la encontraste en la UNAM. No, en la UNAM nadie me quiso dar instrucciones. Vamos a pasar, Ana Gabriela, tú recientemente, a raíz de todo este escándalo con el señor Perelló, has buscado precisamente que otras mujeres que han sido acosadas por Marcelino Perelló denuncien para poner a trabajar nuestras leyes. Mi primera pregunta es, ¿sí existen esas otras mujeres acosadas por Perelló? Sí, sí existen. ¿Cómo sabes? Pues usualmente nos movemos dentro de grupos feministas, entonces hay un grupo por cada facultad. En el grupo de ciencias es muy reducido, pero cuando llegamos a movilizarnos el resto de las feministas de la UNAM, pues nos dijeron que habían sido acosadas las mujeres. ¿Ellas ahí. Personalmente te lo dijeron? La representante del grupo de feministas de ¿Cuántas ciencias. son? Pues deben de ser como unas 15. O sea, del grupo de acosadas no tenemos idea, pero sí sabemos que dentro de ese grupo hay personas que han sido acosadas. Pero no sabes el número. No. ¿Y cómo es que no sabes los nombres? ¿Por qué ellas no están dando un paso adelante y diciendo, a mí me pasó esto? Pues justo es el problema de la cultura de la denuncia. No tenemos una cultura de la denuncia y preferimos mantener todo en la privacidad.
como si el acoso fuera algo que debería de ser Pero estás reservado. teorizando. ¿Qué pasa en la UNAM, en la casa de estudios principal de este país? ¿Por qué las mujeres no dan un paso adelante? ¿No saben las leyes o tienen miedo de represalias? ¿Qué pasa en la Facultad de Ciencias de la UNAM? Las dos cosas. Hace pocos meses lanzaron el protocolo de género de la UNAM. Específicamente ahí están garantizando seguridad para las mujeres y bueno, justo lo aclara, ¿no? Que es tanto para mujeres, para hombres, pero reconoce que hay un problema de género inclinado hacia las mujeres. Así es. Tenemos eso específicamente para tratar con estos ¿Y casos. por qué estas mujeres que dices que existen no van y acuden a pedir este servicio? Es la falta de creer en las instituciones lo que mueve a esto y también que pues sabemos que hay un juego de poderes al que estamos siempre expuestas, que en realidad si usamos los protocolos adecuadamente podemos evitarnos todo eso. Tú has ido con tu celular a pedir testimonios y las mujeres te han dicho que no quieren salir en un video y contar experiencias así. Uh-huh. ¿Es cierto esto? Sí, te vuelves parte, o sea, podemos ver inclusive, medir en redes sociales como hay una tendencia al discurso de la misoginia desde el anonimato, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser inspirador para las mujeres hacer una denuncia cuando sabemos que tal vez la mitad pueda como abrazar eso y unirse a favor de eso, de una denuncia, pero la otra mitad puede empezar a agredir o acosar, ¿no? Que es algo que es muy común de ver en redes sociales, al menos. En redes sociales es muy... A raíz de esta conversación que Viti y Ana Gabriela han tenido sobre el caso Perelló y otras derivaciones, pero sobre el acoso, han tenido una respuesta muy intensa de los tuiteros. ¿Qué dirías? ¿Qué porcentaje es misógina y qué porcentaje es feminista? Pues yo sí creo que es muy igual, independientemente de si se identifiquen los hombres como feministas o no, tenemos a los aliados, que Sí. pueden ser neutrales, pero de alguna forma pues están ahí de apoyo. Y tenemos a muchas mujeres feministas, pero por otro lado, y los que hacen más ruido desafortunadamente, son los que se llaman trolls. Entonces, pues justo el día de ayer recibimos amenazas de muerte y de violación, y justo por estar llamando a denunciar. Así es. Se nos fue el tiempo, qué corto nos queda el tiempo para un tema tan importante. Les agradezco mucho, Viti, Ana Gabriela, por el testimonio de ustedes. Sé lo que vale esto. Sé que para ustedes va a tener consecuencia de nuevo este troleo en las redes y en la vida real de los misógenos y las misógenas, pero ahí les encargo a las feministas y los feministas que cuiden a nuestras compañeras y a usted, espectador, espectadora, tenga buenos sueños.